hoy los niños tienen su actividad el Día del Niño, por eso se vació la iglesia, ¿verdad? Bueno, sí, ahí estamos. Antes de comenzar el sermón, hermanos, quisiera dedicar un tiempo para decirle a una querida familia de nuestra iglesia que lamentamos la pérdida de hermana Ana Elsie y que estamos con ustedes y que les amamos con todo nuestro corazón y que queremos pues decirles que como iglesia tienen un lugar especial en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Entonces queremos orar por ustedes. Así que voy a pedir que pase hermano Elías, sus hijas por favor que están presentes. Si quieres acompañarle, Rebeca también. Hermanos, todos sabemos que estas, ¿por qué no pasan aquí arriba? Pasen aquí arriba. Que esta semana nuestra querida Ana Elsie pasó a la presencia del Señor. Y hermano Elías, sabemos que era tu compañera, 50 años de matrimonio, ¿verdad? Con Ana Elsie. Qué bueno que está tu hermana acompañándote aquí al frente, tu hija Leila. También está Tania, ¿verdad? Entonces, queremos orar como iglesia por ustedes, ¿verdad, hermanos? Queremos decirles que les amamos, que les queremos y queremos hacer esta oración por ustedes. Quiero ver si tenemos a alguno de los ancianos que podrían pasar, por favor. Luis también, Sergio, ¿quién más? Nuestro hermano Julio está enfermito, es lo que sé. Entonces, pásenle por favor. Oramos, hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie? Nuestra mano derecha bendiciéndoles y desde su lugar, hermanos, poder orar por ellos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Queremos decirte, Señor, que estamos tristes por la partida de nuestra hermana Ana Elsie, pero que al mismo tiempo, Señor, entendemos y sabemos que ella goza tu presencia, que ella está contigo, Señor. Gracias por ello. Padre, para nosotros es tristeza, para ella alegría, Señor. Y alegría también aún para sus hijas, para su esposo, Señor, el saber que puede gozar de tu presencia allá en los cielos. En especial por hermano Elías, Señor, consuela su corazón. Ayúdale, Señor. Sana todas sus dolencias, Padre Santo. Dale consuelo, por favor, Padre Santo. Su compañera ha partido, Señor, su esposa, y me imagino que es un dolor grande, Señor. Yo te ruego tu bendición, Señor. Así pido por Leila también, Señor, que tú la bendigas, que tú la protejas, Señor, que tú la guardes, Padre Santo, que tú puedas darle esa convicción de que su mamá está en tu presencia. Igual a Tania, Señor, bendígale, Padre Santo, cuídale. Gracias, Señor, que ella pudo estar con ella en este tiempo también, ayudándole, y te pido tu bendición también para Tania, Señor. Pido, Señor, que no está con nosotros ahorita, pero también pido, Padre Santo, por Alejandro, Padre, también le bendigas, y por los nietos también de nuestros hermanos, Señor, que también consueles sus corazones. Señor, gracias porque podemos tenerlos aquí en la iglesia, podemos orar por ellos, y gracias por tu bendición. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga mucho. Les recordaba a nuestros hermanos en el cementerio cuando estábamos depositando el cuerpo de nuestra hermana. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos recibirán consolación. Gracias a los ancianos también. Es que la vida es así, hermanos. La vida es así. No entendemos, hermanos, por qué un día estamos alegres y otro día estamos tristes. ¿No es cierto? No entendemos por qué un día
la pasamos bien, bien padre, decimos los mexicanos, ¿verdad? Chilero, dicen ustedes. Y de repente luego hay tristeza en nuestro corazón. ¿Usted ha podido entender eso, hermanos? Es parte de la vida. Porque un día estoy alegre y al otro día puede haber una gran tristeza. ¿Se ha puesto a pensar esa ambigüedad de la vida? Cuando todo va bien y de repente las cosas no empiezan a ir mejor. ¿Sí? O de repente me sale un carro y choco con él, ¿verdad? ¿Sí? O de repente un ser querido parte a la presencia del Señor. Cuando pasamos tiempos difíciles, ¿en qué nos refugiamos, hermanos? Obviamente la Escritura dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y nosotros sabemos que podemos ir con Él y Él va a ser nuestro refugio. Pero Él dejó algo importante que se llama la oración, hermanos, para poder estar y acudir a su presencia. Es por ello que cuando el Señor Jesús tenía que refugiarse con el Padre, ¿a dónde se iba? Se iba a lugares apartados, ¿verdad? Y ahí oraba a su Padre. Cuando Él tenía que pasar ese Getsemaní, ¿qué hizo? Se fue a ese monte y ahí oraba a su Padre. Hermanos, ¿por qué la oración ha tenido que bajar de nivel en nuestra iglesia? ¿Por qué es tan importante asistir a reuniones? ¿Por qué es tan importante, hermanos, ir a una actividad y dejar la oración como una opción? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los cultos de oración de las iglesias son los servicios menos congregados? ¿Por qué piensa usted? ¿Por el día en el que se hace? Podría ser. Yo recuerdo, hermanos, pastoreando una de las iglesias aquí en Guatemala, yo un día propuse la brillante idea, ¿verdad? Suspendamos el culto de oración porque no viene nadie. De 300 gentes que éramos, yo creo que éramos 10 los que estábamos en la oración. Y se me ocurrió la brillante idea de proponerlo a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, si no viene la gente, ¿para qué tener un culto de oración? Y la respuesta fue, hace 56 años en aquel entonces, así se fundó la iglesia y así va a seguir. La pregunta, hermanos, era, ¿necesitamos tener servicios porque así se fundó? ¿O porque funcionan o no funcionan? Pero ¿qué pasa con la oración, hermanos? ¿Qué pasa? Muchas veces oramos y no creemos que se vaya a dar. Oramos por sanidad pensando que ya se va a ir con el Señor. ¿Sí me explico? Pensamos en provisión sabiendo que no va a venir nada. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Sí me explico? Santiago dice que no recibís, ¿por qué? Porque pedimos, no sabemos pedir, pedimos mal, ¿verdad? Pensando un poco, hermanos, lo que hemos vivido esta semana, pienso que como iglesia debemos de tomar decisiones. Y como iglesia estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿Qué sería bueno? ¿Suspender los viernes de oración mejor? ¿O que funcione? ¿Qué sería bueno, hermanos? Tal vez usted me dirá, pastor, pero yo no puedo asistir por X y Y razón y está perfecto. Y yo oro en casa, yo oro solo. Sí, pero cuando se ora en comunidad, vamos a ver el día de hoy, es algo poderoso, hermanos. Es algo tremendo cuando se ora en comunidad. Y hoy quiero que vayamos a Hechos, estamos en Hechos, ¿verdad? Seguimos en Hechos, hermanos, y ya se nos va a acabar el año y no vamos a terminar Hechos, ¿verdad? Vamos en Hechos capítulo 12. La verdad que es un pasaje, hermanos, que tenía temor entrarle. Pero escuché a un conferencista que dijo que era el pasaje de la Biblia que más le encantaba, Hechos capítulo 12, y me puse a averiguar por qué. ¿Por qué era el texto del Nuevo Testamento que más le encantaba a este predicador, a este conferencista?
En Hechos capítulo 11, hermanos, vamos a encontrar una narrativa donde sale el rey Herodes, donde pareciera ser, hermanos, que hay algo que está sucediendo. Volvemos de Antioquía, volvemos otra vez a Jerusalén y volvemos otra vez al apóstol Pedro. Y dice, si recuerdan la lectura que hizo nuestro hermano Luis al inicio del servicio, si tienen Hechos capítulo 12, vamos a leer del 1 al 5, dice, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué dice? Para maltratarles. Interesante, ¿no? Y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Nos dice quién es el Jacobo. Y viendo que esto había agradado a quienes, a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea, no solamente con Jacobo, dijo ahora viene Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hasta ahí quedémonos ahorita. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver que debemos de impactar, porque es nuestro tema de este año, impactemos a pesar de ser maltratados. Mire, lo primero que vamos a aprender es que recordemos que podemos ser maltratados por querer impactar. Vea lo que dice la Escritura. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle, dice. La iglesia fue maltratada por Herodes. La palabra maltratarles que aparece aquí viene de un término cacó, que significa hacer un mal a la persona, hacerle daño, hacer algo malo hacia la persona. Y eso es lo que el rey Herodes quería hacer. Ahora, este no es el mismo rey Herodes de cuando nació el Señor Jesús, ¿ok? No, es otro Herodes, ¿ok? Y dice que en ese mismo tiempo Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Me llama la atención aquí, hermanos, que Jacobo, el hermano de Juan, ¿se acuerdan de él? Porque ellos dos eran los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Ese Santiago, Jacobo, como queramos decirle, él estaba en ese grupo selecto del Señor Jesús, que cuando era necesario llevar a 3, 4, él estaba en ese grupo. Entonces, era una persona querida en la iglesia primitiva, sí, era una persona que lo conocían, claro que sí, era uno de los consentidos de los apóstoles, me imagino que sí, y a este mismo el rey Herodes decidió ejecutarlo, matarlo, ¿verdad? A espada, dice ahí. Y el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, yo no podría decir judíos en una forma generalizada, ¿verdad? Pareciera ser que eran esos judíos que estaban en contra del cristianismo, porque luego tendemos a generalizar todos los judíos, ¿no? No sé si sería mejor judaizante, no sé, judaíta, no sé qué sería lo mejor para traducir aquí. Pero dice que viendo que había agradado, fíjense, ya no lo estaba haciendo por una justicia, ya lo estaba haciendo ¿por qué? Por popularidad. ¿Sí me explico? Esto agradó a ellos, matar, pues traigamos a otro a matar. Y al primero que se le pasó en mente fue al apóstol Pedro, ¿verdad? Porque dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué no lo hizo en la Pascua o en esos días? Porque a lo mejor el pueblo podría decir, ¿se acuerdan cuando Jesús y... ¿cómo se llamaba el otro? Se me fue el nombre.
Barrabás. ¿A quién prefirieron? A Barrabás. Porque se podía liberar a una persona, ¿verdad? Entonces dijo él, yo no quiero saber nada de esto. Estamos en el 14 de Nisan, ¿verdad? Que es el día de la Pascua. Y luego vienen 7 días de los panes sin levadura. Ahí lo podemos sacar. Ahí podemos ver qué es lo que va a pasar con él. Pero él quería hacer algo con Pedro. Y no quería llevarlo a un juicio. Quería ejecutarlo. Quería matarlo. Entonces el rey Herodes tenía muy en claro lo que él quería hacer, ¿verdad? Quería sacarlo, quería llevarlo a la cárcel, le entregó a 4 grupos de soldados, cada uno para que le pudiesen custodiar. Dicen por ahí, los que saben, que aparte de custodiarlo, lo amarraron con otros soldados. ¿Sí explico? Porque había 2 adentro, 2 afuera, otros 2. Entonces, pareciera ser que era todo una manera de cómo Pedro no se podía escapar. ¿Saben que así es como trataban a los criminales? A las personas más malas, más peligrosas, era la manera que procedían con estas personas cuando entraban a la cárcel. Pues así Herodes tenía considerado ¿a quién? A Pedro. Bueno. Dice la Escritura en el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, hermanos, siempre que hay un pero, nos va a contrastar algo. Siempre que hay un pero, nos va a contrastar algo, ¿sí? Herodes tenía pensado hacer esto, pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? La iglesia estaba orando. Es lo que estaba haciendo la iglesia. La iglesia estaba orando. ¿Y por quién estaba orando, hermanos? Por Pedro. Pensando un poquito, no lo dice la Escritura. ¿Y por qué estaban orando por Pedro? ¿Para que Dios le proveyera comida en la cárcel? No, ¿para qué? Para que Dios hiciera un milagro y Pedro podría salir de la cárcel. A lo mejor también estaban orando, hermanos, porque la familia de Juan estaba sufriendo, ¿verdad? Pero la idea es que la iglesia estaba en oración. La iglesia, dice aquí que la iglesia sin cesar, hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, hermanos, recordemos que podemos ser maltratados por querer impactar. Eso es lo que hemos visto. Sí, pero ante el maltrato y la persecución, la iglesia estaba haciendo su labor. ¿Y qué hacía la iglesia? Oraba. Y aquí, hermanos, tengo una pregunta para nosotros. ¿Cómo dirían de la IBEC? ¿Dirían lo mismo que dice esta parte pequeña, pero la IBEC hacía sin cesar oraciones a Dios por él? Miren, hermanos, yo tengo entendido que hay hermanas que les encanta el tema de la oración. Y que si yo tengo una petición, yo les puedo llamar a ellas y les digo, hermana, por favor, ore por esta petición. Y yo sé que están ahí arrodilladas delante de la presencia del Señor. Puedo conocer familias también de aquí a la iglesia que lo practican eso también. Pero vuelvo a decir, como comunidad, ¿cómo estamos en esto de la oración? ¿Seremos reconocidos que IBEC es una iglesia que ora? ¿O seremos reconocidos que IBEC es la iglesia de la sana doctrina? ¿O tendremos nuestros reconocimientos que la IBEC hace bonitas actividades de matrimonios? ¿O hace bonitas actividades de niños? ¿Cómo queremos ser recordados por IBEC? Como IBEC. Yo creo que la oración debería estar en un punto principal para la iglesia, hermanos, para la iglesia. Número 2, hermanos, debemos de recordar que Dios protege a su iglesia. Vaya conmigo al verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿a qué lo iba a sacar, hermanos? Vete, te puedes ir libre. No, quería hacer eso, quería ejecutar, ¿verdad? Aquella misma noche dice que estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los 2 guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, ¿quién puede dormir en la cárcel?
Usted se puede imaginar esa plática en la cárcel con los dos, estaba Pedro y con los dos personas ahí encadenados. Mire, si alguien sabía qué le iba a pasar a Pedro, era Herodes. ¿Y quién más? A lo mejor esta gente escuchó también de que algo iba a suceder. ¿Usted no cree que estos guardias le decían, como el chiste de la gallina, ¿verdad? Y del puerquito, ¿verdad? ¿Sí? Mañana le dan chicharrón a la gallina, ¿verdad? ¿Sí? Mañana vas a morir. Si usted supiera que mañana va a morir, ¿cómo sería su día, hermano? O que está en problemas, o que está pasando situaciones difíciles. ¿No es cierto que lo primero que se nos va, qué es? El sueño, ¿no es cierto? ¿No es cierto que lo primero que se nos va que se nos viene, mejor dicho, es esa angustia y no podemos dormir? Pero aquí vemos un Pedro que dormidito. Y estaba tan profundamente dormido, mire que es lo que dice la Escritura, estaba tan profundamente dormido, dice el verso 7, he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaba tan profundamente dormido, hermanos, que cuando dice Reina Valera que le tocó y tocándole, parece ser que la palabra es un poquito más fuerte. Pareciera ser que lo golpeó. ¿Nunca lo ha golpeado su esposa o el esposo a la esposa cuando está roncando y roncando y no deja dormir? ¡Ah, verdad! ¿Cómo sería este golpecito? Porque pareciera ser que la palabra es un golpe fuerte, porque esta palabra se va a contrastar más adelante con Herodes, ¿ok? Esta misma palabra que aparece aquí se va a contrastar con Herodes, el golpe. Entonces dice que se le presentó un ángel del Señor, no es el ángel, sino un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando le dijo, Pedro, le golpeó, ¿verdad? Levántate. Y le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, escuche bien, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué? Mire, Dios está obrando en nuestra vida y nosotros saber qué está pasando, ¿verdad? Saber qué está pasando. Y las cadenas se quitaron, se abrieron las puertas. El ángel le dice, cíñete, ponte las sandalias, estás listo para salir, sígueme. ¿Y qué pasaba con Pedro? Pensaba que era es que Pedro ya había tenido una visión, ¿se acuerdan? Capítulo 11, ¿sí? ¿Recuerdan? Capítulo 10 creo que era la visión, ¿no? ¿Sí recuerdan? Entonces dijo, se está repitiendo otra visión. Ahora, no queda ahí. Vean lo que dice el verso 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me llamó la atención varias cosas, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, y el versículo 11, ahora entiendo. Ustedes también tienen la expresión de que le cayó el 20, ¿sí? ¿Se acuerdan aquellos teléfonos, verdad? Que cuando marcábamos, ponías un 20 ahí, y cuando caía la llamada, ¿qué hacía la moneda? Entraba y se conectaba, ¿verdad? Eso es caer el 20. Hasta entonces me di cuenta, hasta entonces supe lo que estaba sucediendo. ¿No pasa muchas veces con nosotros, hermanos, que Dios está obrando en nuestras vidas y no nos cae el 20? Es que las circunstancias, es que mi horóscopo,
Es que mi hermano, qué bueno es, ¿verdad? Es el Señor obrando en tu vida. Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos cae el 20. ¿Sí me explico? Y es Dios obrando. Dios obrando. Yo conocí a Leila porque la conocí ahora en esta avenida. Yo le decía a Leila, Leila, yo me quedo con algo de tu mamá. Me quedó el último viaje que hizo a Nueva York. Porque me dijo como 20 veces Anael sí que iba a Nueva York, ¿verdad? Sí. Y verla en las fotos, contenta. Verla en las fotos con su nieto Luca ahí tomándose fotos, ¿verdad? Hermano Elías ahí. Y yo le decía, yo me quedo con eso. Porque a lo mejor Dios te la envió. ¿Para qué? Para que te pudieras despedir. Para que tu hijo la pudiera ver, la pudiera gozar, pudiera estar con ella. Pero si lo vemos de otra manera, qué buena gente, Leila, de irlos a llevar, ¿verdad? Qué buena gente. No, es Dios obrando, hermanos, en nuestra vida. Es Dios proveyendo, es Dios dando, es Dios dando la bendición de poder asistir, de poder ver esas fotos contentas, ¿verdad? Eso es Dios obrando en nuestra vida. Y Pedro tuvo que entender, ¿sabes qué? Dios me ha librado. Porque este es un punto importante de la historia, hermanos. Dios sigue librándonos. Dios sigue librándote. Cuando pensamos que la situación, que las circunstancias que estoy viviendo es mayor, Dios sigue ¿qué? Librándote.